Muy buenos días, somos estudiantes del séptimo semestre de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, pertenecientes a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Les hablaremos sobre la evolución de los ingresos tributarios totales y su descomposición en el periodo del 2016 al 2019. En el presente video encontraremos como temas de introducción las fuentes de datos, la metodología que se utilizó, los resultados en los cuales se presentarán los análisis estadísticos y su método causal de la evolución de las variables, las conclusiones y la bibliografía. En Ecuador por años se han observado diversos cambios en su ciclo económico y en sus políticas fiscales, y esto se ha debido al comportamiento de los diversos factores que influyen en la economía ecuatoriana, como por ejemplo los ingresos tributarios, los cuales están compuestos de diversas cuentas que rigen en la economía de este país. Es por eso que bajo este contexto el presente trabajo de investigación bibliográfica tiene como objetivo principal el análisis de la evolución de los ingresos tributarios totales y su descomposición, tales como el IVA, el impuesto a la renta, el ICE, los impuestos arancelarios, durante el 2016 al 2019. El desarrollo de la economía ecuatoriana no ha sido lineal, sino que es cíclica, debido a que ha pasado por diversas situaciones como fases de expansión, auges económicos, crisis, aumento de la deuda externa, recesiones y periodos de depresión. Podemos observar que mediante el estudio de las variables económicas como la producción, los ingresos tributarios y la rentabilidad de las empresas, estas variables han podido ser observadas. En Ecuador, durante el periodo del 2016 al 2019, se ha podido observar una variación en su tasa de crecimiento, y esto se debe sobre todo a las prácticas erróneas que los gobiernos de turno han practicado en la economía del país. Los ingresos tributarios totales son un gran referente para observar el desarrollo de la economía, debido a que mediante el estudio del comportamiento de sus componentes se puede tener como resultados diversos porcentajes del crecimiento, los cuales indicarán si un país ha mantenido un ciclo económico normal o si ha observado caídas muy fuertes en él. El objetivo general del presente trabajo será analizar cada uno de los impactos que la evolución de los ingresos tributarios totales han tenido en la economía del Ecuador, debido a que son un factor de total relevancia al momento de analizar la evolución financiera de un país, y del mismo modo para poder obtener resultados concretos del tema de investigación. A continuación, mi compañera les va a seguir profundizando sobre la fuente de datos que se utilizaron para este análisis descriptivo. Para seguir con nuestra exposición, ahora vamos a hablarles sobre las fuentes de datos. Las fuentes de datos para el presente trabajo de investigación fueron el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Economía y Finanzas, el SRI y diversos artículos hallados en la red sobre la evolución de los ingresos tributarios totales y su descomposición. IVA, impuesto a la renta, ICES arancelarios 2016-2019, todos estos fueron de total importancia para el desarrollo del trabajo, que nos ayudaron a encontrar información en fuentes reales. Esto con el objetivo de poder presentar resultados fiables, los cuales indiquen cómo ha sido el comportamiento de los ingresos tributarios durante los últimos años. La metodología. Hemos utilizado el método bibliográfico. Según el autor Santa Favela y Filiberto Martins 2010, define: el diseño bibliográfico se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier clase. Hemos utilizado como recursos periódicos, libros de texto y páginas oficiales. En periódicos hemos optado por revisar El Universo y El Comercio. En los libros de texto hemos analizado el análisis de la reforma tributaria en el Ecuador 2019 y las páginas oficiales del Banco Central del Ecuador y el SRI. La técnica de investigación que se utilizará dentro del estudio será la de observación.
Esa técnica de investigación consiste en el conocimiento directo de las actitudes que un fenómeno a investigar, lo manifiesta Matos 2008. En este sentido, la técnica de observación es fundamental, debido a que proporciona información directa de distintos eventos y características que aparecen dentro del fenómeno a investigar. A continuación, mi compañero les va a dar más información respecto al tema. Para hablar de los ingresos tributarios, tenemos que tener claro que los ingresos tributarios corresponden a todos los recursos monetarios con los que cuenta un país. Dichos recursos se los obtiene a través del IVA, el impuesto a la renta, el impuesto al consumo especial, aranceles y otros impuestos. Como muestra el presente gráfico, podemos observar que entre el 2014 al 2015 se ha producido una variación, donde el 2015 se presenta una mayor recaudación, consiguiente a los años posteriores como el 2016 y el 2017, que presentaron una caída en la recaudación de ingresos. El año 2018 se presenta como un año cúspide, uno de los años donde se iguala casi al año del 2015. A diferencia del 2019, que se presenta una caída en la recaudación de ingresos debido a la crisis económica por la que está atravesando el país. Como podemos apreciar en la siguiente tablita, donde tenemos los ingresos tributarios del año 2016 al 2019, donde podemos ver que la recaudación ha llegado a cifras comparables con las del 2016 y el 2017. En los resultados de dicha recolección de datos podemos determinar que el IVA es uno de los ingresos con mayor participación sobre el impuesto al consumo especial, aranceles y otros impuestos, seguido del impuesto a la renta. Son los dos mayores indicadores con participación en la recaudación de recursos monetarios para el país. Como podemos ver en el siguiente gráfico, tenemos una comparación de su participación del año 2016 al 2019. Y como este indica, el IVA es una de las mayores variables con participación. La variación porcentual entre los años 2017 al 2019 pues presenta un ligero incremento para el año 2018, pero para el año 2019, debido a la crisis económica por la que está atravesando el país, se pone en una posición negativa con un menos 6,4%, siendo este el dato general de participación de todos los ingresos tributarios del país. La siguiente tabla de participación de los ingresos tributarios nos muestra la participación porcentual de cada impuesto, pero como ya habíamos determinado y mencionado con anterioridad, el IVA es el impuesto con mayor participación. Como podemos ver en la tabla, para el año 2016 tiene una participación del 38%, para el 2017 del 42%, para el 2018 del 42% y para el 2019 del 43%. Haciendo comparación con los otros ingresos que tienen una participación mínima, podemos determinar una vez más que este es el impuesto con mayor participación en el país. La tasa anual acumulativa corresponde a qué tanto han variado dichos impuestos a través de los años. Como vemos en el cuadro, del 2016 al 2019, la variación porcentual, los cambios en la variación porcentual de los ingresos tributarios ha sufrido un cambio nada más del 1.11%. A continuación, mi compañera Sandy explicará un poquito más sobre los datos recolectados en el análisis causal. Muchas gracias. Análisis causal. La variación entre el año 2017 en referencia al 2016 fue positiva, con un 0,43%. Para el año 2018 fue de 9,54%, siendo esto el mejor año de la recaudación de impuestos en comparación al año 2017. Pero en el año 2019 hubo una variación negativa, con un porcentaje del 0,4%.
Como se muestra en las tablas estadísticas, el IVA es un tributo que tiene mayor aportaciones a los ingresos fiscales, con un 41% de los ingresos impositivos. Pero en segundo lugar tenemos los que son los impuestos a la renta, con un 31% y aranceles con un 10%. Ya que nos indica que en términos globales el IVA representa el 16,4% de financiamiento del sector público, por lo que es considerado una de las mejores herramientas de cobros tributarios en el país. Pero en cuanto hacemos referencia a las tasas acumulativas anual, se puede observar que no se ha presentado algún incremento en los rublos, sino que esto se ha venido dando en los ingresos que se obtienen en cuentas que se gastan rápidamente, ya que esto se basa a las deudas que tiene el país. Se puede observar que otras cuentas del Estado tienen una evolución procíclicas, donde el impuesto a la renta y el ICE son lo más alto. Con respecto a estos dos tributos, el ICE refleja las propensiones a consumir de bienes especiales en épocas de expansión, y el impuesto a la renta, por otro lado, se incrementa cuando los ingresos suben. Es así como los efectos en la economía se pueden explicar por el incremento de los recursos si hablamos en una expansión, ya que las políticas que el gobierno implemente con el objetivo de reformar las variables anteriores mencionadas influirán en lo que son las actividades económicas de los periodos posteriores. Bueno, como conclusión tenemos que en base a lo analizado en diversas fuentes bibliográficas se puede concluir que la evolución de los ingresos tributarios totales en el Ecuador han venido teniendo que pasar por diversos cambios, ya que esto se debe a los diferentes gobiernos de turno por años que se implementan nuevas políticas fiscales en estas cuentas, las cuales han tenido efectos tanto positivos como negativos. En los efectos positivos tenemos lo que son el impacto del déficit en el IVA y el impuesto a la renta, el cual es en el año 2016, que presentó una correlación negativa debido a la inflación. Las recesiones y las expansiones han provocado diversos cambios en las evoluciones de las cuentas que componen el ingreso tributario, aunque se debe destacar que en los últimos años los resultados de estas cuentas no se han presentado tantas cifras negativas como en años anteriores. Se podría dar un ejemplo que fue en el 1999, pero un gran problema que hubo por parte de estos gobiernos actuales es que los ingresos que se obtenían por medio de estas cuentas es gastados demasiado rápido, por lo cual genera problemas en el presupuesto del Estado. Por eso son de gran ayuda tener en cuenta cuáles son nuestra evolución de los ingresos tributarios totales y su descomposición.